Buenos días, mis amados. Reciban un saludo muy especial de su hermano en Cristo, doctor Montalvo Suero. En esta ocasión vengo ante ustedes con un tema muy importante que se está suscitando en los Estados Unidos. Y nos referimos a la aprobación del proyecto de ley conocida hoy en día como Ley HR 6090, que fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Ley de concientización sobre el antisemitismo. Esta ley, a pesar de que es en los últimos días que tenemos noticia de la misma, fue aprobado el pasado miércoles 1 de mayo por la Cámara de Representantes y viene, lógicamente, a representar una medida, injerencia en contra de las iglesias cristianas de Estados Unidos. Medida que ha sido articulada y tiene varias lecturas porque no sabemos quién está o quiénes están detrás de esta ley. Unos dicen por parte del Estado, por parte de la administración Biden, por parte de los demócratas, etcétera. Pero todo tiene que ser analizado debidamente. Esta ley pretende declarar como antisemita, es decir, una posición contraria a los judíos, a toda persona que ataque verbal o físicamente, diríamos, a esta nación, pero también los intereses de esta nación de los judíos. En particular, este paquete de ley legislativa viene con un artículo que afecta directamente a las iglesias y cristianas en general, tanto católicas como protestantes, porque interfiere directamente en lo que es la Santa Biblia y en particular el Nuevo Testamento, ya que pretende extraer, sacar, anular del Nuevo Testamento aquellas porciones de la Sagrada Escritura que de alguna forma infieran que los judíos tuvieron alguna participación en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta ley pretende suprimir de los evangelios toda mención de que Jesús haya sido entregado por los judíos en manos del gobernador Poncio Pilato para ser crucificado, y va a considerar como antisemita cualquier mención del Nuevo Testamento que afirme que los judíos tuvieron algún tipo de participación en la muerte de Cristo. Borrar la historia. No es posible, por supuesto, borrar la historia. Como no es posible borrar el Holocausto, tampoco es posible borrar la historia de que los judíos tuvieron una gran participación y directa participación en la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Más sin embargo, los cristianos en nada somos antisemitas, porque al igual que el Nuevo Testamento, nos guiamos por el Antiguo Testamento, que nos hace ver a esta nación como la nación de Dios, la que Dios eligió, sobre la cual hay grandes promesas de parte del Señor. Y de hecho, la mayoría del pueblo norteamericano y del pueblo del mundo que está apoyando a Israel en la presente crisis que hoy se está articulando a nivel político son denominaciones cristianas. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en lo que pretenden estos legisladores. La ley HR 6090 o ley de concientización sobre antisemitismo persigue asegurar que los judíos no tuvieron nada que ver con la muerte de Cristo y la crucifixión de Jesús. Obligará también al Departamento de Educación de los Estados Unidos a cambiar la historia, a adoptar el concepto de antisemitismo de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto. Esto nos recuerda la fática decisión de la Suprema Corte de Justicia de los años 60, particularmente 64, donde por una demanda de la atea Madeleine Murray se prohibió la lectura bíblica en las escuelas públicas. Creo que estamos siguiendo esta misma hilo de pensamiento, lo cual no es aceptable para nosotros hoy en día. ¿Cuál fue la votación? El proyecto de ley fue presentado por el representante de Nueva York, Mike Lawler, copatrocinados por unos 60 representantes, entre ellos este representante del 5º distrito de New Jersey, de nombre Jared Moss Lewis, y el representante del 23 distrito de Florida, específicamente de Boca Ratón,
quienes votaron favorablemente a favor de esa ley antisemitismo. Dicha ley fue aprobada, como ya dijimos, este pasado miércoles 1 de mayo en la Cámara de Representantes por una amplia mayoría de votos. De los 435 votos representados en dicha Cámara, 300 votos votaron a favor y 91 en contra. De esos 91 que votaron en contra, 70 son demócratas y 21 son republicanos. De manera que por la votación de la Cámara de Representantes no podemos nosotros colegir que detrás de la aprobación de esta ley esté el Partido Demócrata o esté el Partido Republicano. Al contrario, ambos partidos, la clase política en general, está comprometida en la aprobación de esta ley. De los 435 votos que tiene la Cámara de Representantes, estuvieron presentes 411. Es decir, que prácticamente se ausentó un 5% de los votos de esa Cámara, lo que nos indica, por supuesto, esta gran cantidad de votos en una legislación ordinaria cualquiera, lo que significa que no se debe a un determinado partido político, porque hay 222 votos de republicanos y hay 212 votos de demócratas, y que un solo partido no puede aprobar una ley. Por lo tanto, esos 320 votos fueron tanto de republicanos como de demócratas, y por lo tanto no es un partido político que está financiando esta ley. Y si es un partido político que lo está haciendo, entonces lógicamente tiene bastantes recursos para poder forzar a los votos del partido contrario y poder comprarlos. Esa es la triste realidad. Sin embargo, el recorrido de la ley es amplio, pero puede darse sumariamente. En los Estados Unidos se establece un sistema bicameral, es decir, hay dos cámaras. Está la Cámara de Representantes, que tiene 435 miembros, y la Cámara de Senadores, que tiene 100 miembros, 2 miembros por cada estado americano. Un proyecto de ley, después de ser aprobado por una de las cámaras, debe ser enviado a la próxima cámara dentro de la misma legislatura para su aprobación definitiva por el Congreso. Lógicamente, después de ser aprobado por ambas cámaras, tiene que ser proclamado por el presidente para que esta ley entre en vigor. Es necesario la promulgación de la ley para que la misma entre en vigor. ¿Qué podemos esperar en los próximos días con respecto a esta ley antisemitismo? Aprobada por la Cámara de Representantes, ahora debe ser enviada a la Cámara de Senadores. Entiendo que ya fue enviada. Y si es enmendada en la Cámara de Senadores, que entendemos que no será enmendada porque se está aprobando con mucha rapidez y tiene mucha fuerza, entonces regresaría otra vez a ser reconocida. Lógicamente, se espera que así como tan rápido la aprobó la Cámara de Representantes, de esa misma forma, sin cuestionamiento ni separación de un término de otro, también la Cámara de Senadores aprobará esta ley, porque esta ley parece que tiene premura, urgencia de ser aprobada por el contexto internacional que estamos viviendo en la actualidad. Dentro de los 10 días siguientes de su aprobación por el Congreso, es enviada al presidente de Estados Unidos, el cual conserva su derecho al veto o también la promulgación de la ley. Y como esta ley aparentemente tiene el sello de esta administración, de seguro que será promulgada con suma rapidez. ¿Qué motiva? ¿Qué impulsa la aprobación de esta ley? La ley 6090. Hay dos lecturas. La primera, se dice que es la obsesión de la clase política. Unos dicen republicanos, otros dicen demócratas. Creemos que la clase política en general, la clase política tiene una obstinación por financiar y respaldar al Estado de Israel en medio de la crisis internacional actual en la cual nos estamos viviendo.
Este proyecto de ley pretende apoyar a Israel con recursos y con armas. La guerra de Israel contra Gaza, la cual ha generado protesta a nivel internacional en el mundo entero y que especialmente en Estados Unidos está generando protesta, de la cual se teme que las protestas violentas puedan incrementarse en contra de los Estados Unidos, lo cual sería sumamente lamentable. Por ejemplo, tuvimos en los días anteriores la protesta de estudiantes universitarios de Columbia, eso es la universidad en New York, en apoyo a los palestinos por los ataques a Gaza, siendo esto apenas un ejemplo de lo que está viviendo el mundo entero. En efecto, los estudiantes de la Universidad de Columbia de Estados Unidos protestaron enérgicamente en contra del antisemitismo en Estados Unidos este pasado 17 de abril del 2024. Los estudiantes establecieron campamentos llamados Solidaridad con Gaza, con más de 50 tiendas dentro del campus universitario. Tan pronto se presentó esta situación, el presidente de la Universidad de Columbia autorizó al Departamento de Policía de New York a intervenir, ya que se estaba violando los requerimientos de la universidad. Se produjeron cientos de arrestos, siendo el campamento desmantelado, pero tan pronto la policía desmantelaba el campamento, otra vez los estudiantes armaban el campamento y se mantuvo por varios días esta crisis estudiantil en la Universidad de Columbia, generando lógicamente una fuerte opinión pública en Estados Unidos. Aprovechando este contexto, se somete la ley de solidaridad a Israel, que yo llamo de esta forma la HR 6090, no solo si de aprobarse, no solo estas protestas estudiantiles serían antisemitas, serían también ilegales en Estados Unidos, y por lo tanto se le estaría brindando a los estados, a las policías locales, la fuerza necesaria para contrarrestar o neutralizar cualquier protesta que se arme en contra de Israel. Esto, lógicamente, es a nivel político, pero a nivel religioso, que es lo que nos incumbe, a nivel de la iglesia cristiana, llámese católica, llámese protestante, nos puede afectar gravemente. ¿Por qué? Porque se pretende no solo hacer callar a los estudiantes, sino también que constituye un ataque a las creencias cristianas de la iglesia en Estados Unidos. Si la ley HR 6090 llegara a ser promulgada, ¿qué pasaría? La ley de concientización sobre antisemitismo, que todos estaríamos de acuerdo, porque nosotros como creyentes no somos antisemitas, al contrario, apoyamos al pueblo de Israel, y por eso nos están criticando, porque solemos apoyarlo siempre. Se pretende, esta Cámara de Representantes pretende que si se convierte en ley, ¿qué va a ocurrir? Número uno, lógicamente, se asignarán nuevos apoyos, se aprobarán nuevas ayudas al Estado de Israel, y esto es claro. El gobierno tendría un arma legal para suprimir toda protesta en contra de Israel en territorio norteamericano, porque toda protesta, de hecho, de aprobarse la ley, sería declarada antisemita. En tercer lugar, se perpetrará un nuevo ataque a la iglesia cristiana, al suprimirse parte o la totalidad del Nuevo Testamento, porque pretenden censurar aquellas porciones de las Escrituras donde declare que los judíos tuvieron algún tipo de participación en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es cierto, pero quieren hacerlo callar. Todo emblema, todo símbolo, toda escritura que haga referencia a este hecho histórico sería suprimido y sería ilegal en Estados Unidos. Por lo tanto, serán censurados y posiblemente hasta arrestado cualquier ministro, pastor o creyente en particular que predique públicamente sobre la participación de los judíos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia actualmente está un poquito dividida en concientización moral, pero también en hechos, en acciones. Se prevé que entidades y organizaciones antisemitas que están en Estados Unidos protesten en los próximos días ante el Congreso de Estados Unidos y en varios escenarios más. Y sería lógico pensar
que las iglesias cristianas harían lo mismo, pero estamos, como dije anteriormente, un poquito divididos o confusos con respecto al tema de Israel. Por un lado, nosotros estamos a favor de Israel siempre, oramos por Israel como la nación de Dios, la elegida por Dios, a través de la cual nos llegó a nosotros las escrituras y de la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Pero suprimir cualquier participación histórica de Israel en el Nuevo Testamento es otro tema bastante delicado. Hay una representante llamada Marjorie Taylor Greene, antes de votar esta ley, declaró lo siguiente: el antisemitismo está mal, pero hoy en día votaré a favor de la ley HR 6090, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo, por creer en los evangelios que dicen que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. O sea, entregado por los judíos para ser crucificado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no simplemente enmendar dicha ley, separando los asuntos políticos de los asuntos religiosos, dejando a la iglesia en paz, tranquila? Tal vez Dios no quiere que nosotros estemos tranquilos, porque lógicamente hemos caído en una pasividad peligrosa, y tal vez Dios desee, despertar un poquito a la iglesia del letargo en que actualmente nos encontremos al permitir que se den estas circunstancias políticas. La verdad es que tienen prisa, la clase política tienen prisa en la aprobación de esta ley y están gastando muchos recursos para que la misma comience a implementarse. Lógicamente que la ley HR 6090 tiene un carácter claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola flagrantemente la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de culto, de conciencia y establece la separación de la iglesia y el Estado. Con esta ley nueva, la ley antisemitismo, la nación federal estaría limitando significativamente la libertad de culto en Estados Unidos y ejerciendo una coacción fuerte sobre la iglesia cristiana. Podemos recurrir ante la Suprema Corte de Justicia en caso de que se apruebe esta ley para que sea declarada inconstitucional. Por supuesto que podremos. En caso de recurrir, ¿qué posibilidades hay? Bueno, según el escenario político, existen muy pocas posibilidades, porque se está uniendo lo político a lo religioso. Y nosotros entendemos que esto no debe ser así. Pero nosotros como iglesia sí podemos ejercer presión sobre esta clase política que tiene los ojos vendados y que quieren coartar nuestra libertad de profesar el nombre de Cristo. Podemos, en primer lugar, elevar nuestras voces, creando una opinión pública nacional en todo Estados Unidos y aún internacional, como dice las Escrituras, levantando nuestra voz profética en estos tiempos de crisis. También podemos hacer opinión pública en diversos medios escritos y en los medios, aún televisivos y radiales, que nosotros estamos utilizando en la actualidad para dedicar algunos minutos de hablar sobre este tema, tan delicado. Pero también podemos pacíficamente, como es nuestro derecho ciudadano, protestar por cartas o presencialmente ante, diríamos, tanto el Congreso o ante cualquier entidad pública que consideremos necesario, para levantar nuestra voz de protesta que no estamos de acuerdo con respecto a esta ley que hoy pudiese aprobarse también en la Cámara de Senadores y que de aprobarse rápidamente el presidente estaría dispuesto a promulgarla porque tiene el sello del presidente y tiene el sello de la presente administración. A la iglesia un llamado a la oración, a los líderes cristianos un llamado a la concientización. Concienticemos nuestras congregaciones, nuestras iglesias, a los ministros que están en los medios públicos, que también concienticen a su audiencia sobre los momentos actuales que estamos viviendo, y todos en oración proclamemos ayuno
proclamemos una convocación nacional, amén, para que esta ley no pueda pasar y todos pongamos nuestros granitos de arena en concientización de estos hechos que hoy están ocurriendo en los Estados Unidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero verte en una próxima ocasión.